Muy buenas tardes para todos los estudiantes de Lógica Matemáticas del grupo 438 al 481. Soy el tutor Fernando Díaz Raga con respecto al trabajo colaborativo 2 de Lógica Matemáticas, que en este caso todo el mundo ya conoce. Para ello tenemos un trabajo colaborativo que ya todos conocen, y la mayoría de las dudas que tienen con respecto al problema aplicación 2 es con el problema del cartero, ¿sí? En este caso, mire que es muy sencillo identificar cada uno de los elementos sabiendo lo siguiente. Aquí simplemente copié lo que está, digamos, en el texto acerca del cartero. Aquí lo único que hice es identificar cada una de las premisas, ¿sí? En este caso los coloqué de colores diferentes para que usted aprenda a identificar. Entonces, lo primero que las premisas, usted identifica cada uno de los elementos que existen en el texto. Para ello yo coloqué que P en este caso es alguien en un paquete de mi casa, que es el mismo que está aquí. Listo. Q, en este caso el mensajero se equivocó, que me aparece aquí, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es definir las premisas o variables para luego armar las proposiciones compuestas. Entonces, para eso R, lo identifiqué lo que está en morado, aquí está, y la mayoría que cometen errores en este punto. En este caso observe que es la misma que está aquí, pero observe que aquí hay una negación, ¿sí? Igualmente en el trabajo colaborativo aquí aparece, la guía no. Entonces es muy importante cuando aparezca algo negado, simplemente identificar la misma R, pero en este caso con la R o la R negada. Listo. Y alguien envió un paquete a mi casa. Bueno, esta es la misma que aparece ahí. Entonces, otro error que la mayoría cometen es que colocan otras premisas sabiendo que ya se encuentran repetidas. Entonces no es necesario colocar otra premisa. Entonces, para ello, pues aquí yo coloco las premisas. Aquí lo único que estoy colocando es un lenguaje simbólico para cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, si hago un recorderis, ya ustedes deben conocer bastante la tabla de verdad, ¿sí? Para cada uno de los elementos que aparecen ahí, y con ello pues vamos a identificarlos. Entonces, miren, observen, alguien envió un paquete a mi casa, o el mensajero se equivocó. Entonces, miren, P, O, Q. En este caso, O se identifica de acuerdo a la tabla de la verdad, como aparece aquí, de acuerdo a los conectores lógicos, O con este símbolo, observen, mira, con la B, o la B cortica, ¿sí? Y en este caso es una disyunción. Entonces viene y coloqué ahí, listo. Punto y coma. Cuando termina en punto y coma, se supone que todo elemento que aparece ahí se le conoce, que en este caso por este símbolo. Este símbolo se identifica como I, ¿listo? Entonces en eso no hay ningún inconveniente. Si el mensajero se equivocó, la dirección de la guía está errada. Entonces, en este caso, si el mensajero se equivocó, la guía está errada. Aquí podemos identificar una situación muy particular, y es que aquí aparece un conector lógico. Si pueden identificar aquí en el punto y coma, que ya lo colocaron aquí, si el mensajero se equivocó, entonces, sí, aquí voy a colocar, entonces, sí, voy a colocar esto como otro conector, simplemente lo agregué para agregar un poco la lógica de lo que aparece ahí, listo. Y este lo voy a identificar, la guía está errada, entonces otro color para que no se confundan con respecto a ello. Entonces voy a colocarlo por acá, listo. ¿Qué hice? Simplemente le di el sentido al texto, ¿sí? Entonces, alguien vio un paquete a mi casa, o el mensaje se equivocó. Y si el mensaje se equivocó, entonces la dirección de la guía está errada. ¿Se pilla el sentido de las palabras? Entonces ya con eso, entonces ya me cambia acá un poquito de lo que aparece aquí. Simplemente voy a colocar lo que me aparece ahí. Voy a borrar, en este caso, si el mensajero se equivocó, ya sabemos que en este caso, si el mensajero se equivocó, en este caso es Q, ¿sí? Listo. ¿Por qué Q? Porque mire que en este caso el mensajero se equivocó, ¿sí? Mire que es el mismo que aparece acá. Entonces voy a identificarlo con el mismo color para que no tenga ningún pierde, ¿sí? Que es el mismo que está aquí, ¿vale?
Listo. Si el mensajero se equivocó, entonces voy a sacar el símbolo de entonces. ¿Cuál es el símbolo de entonces? Entonces no le olvide que este símbolo significa entonces. Entonces mira, aquí aparece bien clarito, es una condicional. Entonces, y se identifica con la flechita hacia la derecha, ¿sí? Aquí está. Listo, muy bien. Entonces en este caso, ¿quién es entonces? La dirección de la guía está errada. En este caso, la dirección de la guía está errada. Yo voy a identificar, voy a borrar este aquí, que aquí hay un pequeño error. Listo, la dirección de la guía está errada. Y aquí el colorcito para que usted aprenda a identificar cada uno de los elementos. Este es un trabajo que me envió un estudiante, sin embargo le está haciendo la corrección para que aprenda a identificar cada uno de los conectores lógicos y las premisas que le corresponde a cada uno de ellos. Ese color, ¿dónde está el color que se asemeja a ese color? No lo encuentro. Bueno, voy a dejar ese. Listo. La dirección de la guía está rara. Entonces, en este caso, mira, ¿qué me hace falta acá? Entonces, acá, entonces, la dirección de la guía está errada. Entonces, lo voy a colocar acá. Listo. Aquí, hasta ahorita, aquí, ya tenemos este pequeño punto que ustedes ven aquí. Listo. En este caso, seguimos. Pero la dirección de la guía no está errada. Mire que acá, a diferencia de este punto a este punto, aquí aparece una negación, ¿sí? Observe que en el trabajo colaborativo dice bien claramente aquí una negación. Es importante que cuando aparezca no, significa que es la misma variable que me presenta ahí, pero entonces negada. Entonces por eso la coloqué acá. La dirección de la guía no está errada. Entonces, para ello, ya tenemos aquí en todos los conectores lógicos, ¿sí? En este caso R, voy a identificar el conector lógico de pero. Voy aquí a la tabla, voy a identificar, mire, pero se identifica el mismo conector lógico como si fuera la casita, ¿sí? Entonces voy a, en este caso, voy a cerrar aquí. Bueno, ya tenemos aquí esto. Entonces cierro, voy a cerrar acá con un paréntesis. Sí, voy a borrar. En este caso, yo puedo colocar aquí, si deseo, pues en este caso esta llave lo puedo colocar acá para encerrarlo, no hay ningún problema. La idea es que se identifique cada uno de los elementos, ¿sí? No se le va a olvidar, colocan esta llavecita, la colocan más acá, listo. Entonces no va a haber ningún problema con respecto a lo que me está presentando ahí. Entonces voy a colocarla acá. Entonces para que me aprendan a identificar cada uno de los elementos. Entonces acá, ¿sí? Listo. Y cerré acá. Listo. Ahora bien, sigue. Pero, ¿sí? Entonces, pero, ya habíamos dicho que el simbolito se identifica con la casita. Aquí está, pero, aquí. La dirección de la guía no está errada, entonces voy a copiar esto acá. La dirección de la guía no está errada, control X. ¿Sí? Aquí está, voy a borrar este paréntesis. Listo. Está errada. Por lo tanto, en este caso, yo le puedo decir también el mismo conector lógico, lo puedo identificar como el conector lógico entonces, ¿sí? Acá y abrir un paréntesis acá para separarlo. Por lo tanto, entonces se identifica con la flechita, ya sabemos eso. Alguien envió un paquete a mi casa. ¿Quién es? Es el mismo B, aquí está. Entonces lo único que hago es copiar esto y cierro digamos la premisa que le corresponde a ese elemento, ¿vale? Entonces, listo, ya tenemos en este caso las proposiciones, en este caso compuesta, de ese ejercicio. Ahora, después de que ya tenga esa lógica proposicional, lo que vamos a identificar es la tabla para cada uno de ellos. Entonces, si más no se acuerdan cada uno de ustedes, la tabla de verdad
para cada uno de los elementos que aparece ahí es identificar qué le corresponde a cada uno y de acuerdo a ello pues ir armando paso a paso lo que me aparece ahí, ¿sí? Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, la tabla de verdad P, Q, R, ¿sí? La tabla de verdad en este caso para este, ¿sí? La tabla de verdad entonces para todo este, aquí está. La tabla de verdad ahorita para todo este. En este caso vale la pena aclarar, voy a correr un poquito esto. Tantico voy a borrar este de aquí, voy a borrar este de acá, porque resulta que tenemos una variable importante que es la negación de R. Sí, es muy importante identificar cada uno de los elementos para que armen la tabla de verdad paso a paso sin ningún inconveniente. Sí, aquí voy a colocar el simbolito, la negación. En este caso, aquí está la negación, insertar. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquito de eso. Ahorita sí, voy a colocar cada uno de estos elementos. Acá, listo. Voy a copiar ahorita este, ¿sí? Acá. Voy a copiar ahorita todo esto, ¿sí? Acá. Listo. Ahorita voy a copiar la respuesta de todo esto, ¿sí? Listo. Bueno, aquí falta un paréntesis. Listo. Te voy a ampliar un poquito más para que lo aprenda a identificar. Y la solución de todo esto, mira, acá, ¿sí? En este caso, si la tabla le queda muy larga alguna situación, ustedes pueden colocar, sencillo, disminuirle el tamaño de la letra, pues para que aprendan a identificar. En este caso yo voy a colocar que sea este, para que de pronto no tenga ningún inconveniente en el momento de, digamos, de malinterpretar los conectores lógicos y aprendan pues a identificar cada uno de los elementos. Entonces miren, la tabla de verdad cómo funciona, igual manera como el trabajo colaborativo 1, hay una tabla de verdad que ya está establecida. En este caso tenemos que son 3 variables, ¿sí? 2 elevado a la 3, ya sabemos que en este caso 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, sería 8 posibles, digamos, variables de lo que le corresponde de ahí hacia abajo, ¿es correcto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces en este caso son 8 posibles combinaciones de ahí hacia abajo. Entonces obtenemos que voy a crear la tabla. En este caso 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, teniendo ya las 8 posibles combinaciones, lo que vamos a hacer en este momento es colocar los valores de verdad y falsedad de acuerdo a lo que ya está establecido. Vuelvo y repito desde el primer trabajo colaborativo, esto ya está establecido, eso no se cambia. Entonces, como ya está establecido, pues simplemente se respeta el orden de los resultados. Entonces en este caso así aparecen en todas las tablas de verdad, para que aprendan a identificarlos en cada uno de ustedes. Negación de R, en este caso la negación de R es lo contrario de la tabla R. Entonces si esta era verdadero, pues la próxima es falso. Listo, entonces lo contrario de R. Ahorita bien, P, O, Q. Si ustedes van a la tabla de la verdad, ¿sí? ¿Cómo se identifica el conector lógico de O? En este caso tenemos O, P, O, Q. Observe que el resultado de eso dice que si ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso, y el resto de lo que hay ahí en adelante es verdadero. Entonces vamos a mirar cuáles de ellas se cumplen. Falsa y falsa con P y Q. Entonces, falsa, falsa. Mire, tenemos 2 que se cumplen, falsa y falsa, y el resto sería verdadero, ¿sí? Eso no cambia en absoluto, eso se respeta. Ahora bien, como ya tenemos esa tabla,
uno seguida pues lo que aparece en la tabla. Vamos a armar entonces esta, el resultado que nos dio de esta con respecto a Q, que es este conector que vamos a resolver. En este caso observe que el conector ya no es O sino una I. Entonces vamos a la tabla de la verdad de I. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad de este, del que está aquí, con respecto a lo que está acá, ¿sí? Entonces respetar el orden. El orden que es, el orden por ejemplo, este va primero, ¿sí? En este caso acá, este va primero y luego va este, ¿sí? Que hay unos que cogen primero esta tabla y luego lo que aparece aquí. No lo vayan a hacer, que se respeta igual el orden como aparece acá, ¿vale? Entonces para ello vamos a identificar la tabla de verdad para el conector lógico de I. Y nos dice que en este caso vamos a buscar aquí y aquí está, y me dice que la tabla de verdad para ese conector lógico es el siguiente. Me dice que si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero y todo es falso. Entonces vamos a saber cuáles de ellas se cumplen. Este con respecto a ese, entonces son verdaderas y el resto sería falso. Entonces mire, este y esta son verdaderas. Esta y esta, verdadero también. Listo. Esta y esta no se cumple. Esta y esta no se cumple. Esta y esta sí se cumple. Sí. Esta y esta se cumple también. Ahí está. Este y este no se cumple. Entonces el resto, todo lo que haya de ahí hacia abajo es verdadero. Listo. Tenemos la tabla de verdad para ese conector. Ahora bien, ya tenemos la tabla de verdad de esto. Ahorita vamos a hacer el conector lógico con respecto a él, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento de ese resultado, este con respecto a este. Listo. Entonces vamos a la tabla de verdad para, en este entonces, el conector lógico para entonces. Buscamos en este caso cuál es la condición para ese conector. Por aquí debe estar. A ver, aquí está. Me dice, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Todo lo que hay ahí en adelante sería verdadero. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál de ellas se cumple. Entonces, como es esta con respecto a R, entonces aquí tenemos verdadero, no. Aquí tenemos, aquí hay algo que se cumple, mira, verdadero y falso, ¿sí? Y decimos que en este caso si es verdadero y falso, el resultado es falso, y colocamos aquí la falsedad. Listo, vamos a ver en este caso cuál de otras se cumple. No. Esta con respecto a esta, no. Esta con respecto a esta, sí, miren, se cumple otra, F. Y el resto no hay nada más. Entonces si no hay nada más, verdadero, falso. Ojo lo siguiente, aquí esta no se cumpliría porque primero debería ser este verdadero y la segunda proposición es falsa. Hay unos que se confunden porque primero ven esto y luego lo otro. No olviden respetar el orden como está establecido. Y coloco pues el resto. Verdadera. Entonces aquí ya está la tabla de verdad para esta. Ahora bien, la tabla de verdad para esta, pero mire que observe que tenemos la R, la negación de R, ¿sí? Entonces decir que hacemos la tabla de verdad con respecto a esta y con respecto a esta. Eso significa que primero, así de acuerdo al orden cómo va, este es el primer orden y este es el segundo, para respetar el orden de la tabla. Entonces ya sabemos que la condición para entonces es que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso, ¿sí? Vamos a averiguar cuál de esos se cumple. Entonces R, negación de R, aquí está. Vamos a buscar las más fáciles, en este caso verdadero. Con respecto a este, no. En este caso, acá no. En este caso, mire que se cumple acá. Entonces tenemos aquí
en este caso sería falso. Listo. Ahorita aquí con respecto a entonces mire que tenemos otra que se cumple, sería falso y el resto es verdadero. Listo. Ahora bien, vamos a analizar el resultado de toda la tabla de verdad. Y pues con respecto a eso se puede identificar lo que aparece ahí. Entonces mire que ya tenemos todo esto. Ahorita que nos falta identificar, el único conector lógico que falta identificar para completar la tabla de verdad es, en este caso, observe la unión de estos dos. Mire que hasta aquí tenemos este conector, ¿sí? Esa proposición, hasta aquí tenemos la otra y hasta aquí tenemos pues para completar. Entonces ya tenemos este resultado, ya tenemos este resultado, ¿sí? Y tenemos este conector que nos divide. Voy a colocarlo más grande acá. Mira, este conector que prácticamente no hace falta para resolver toda la tabla como tal, ¿sí? Entonces es el único conector en la cual me une toda la proposición y lo realizo. Entonces la tabla de verdad, ¿cuál sería? En este caso observe que sería esto que está aquí, que es este. Voy a subrayarlo de un color acá para que lo identifiquen. Y este con respecto a lo que está ahí, entonces voy a subrayarlo acá de otro color. Voy a colocar otro color para que no quede como tan azul. Acá, listo. Aquí está. Voy a ampliar un poquito la imagen para que logren ver un poquito más. Aquí está, listo. ¿Cuál es el conector lógico pues para este? Observe que esta que aparece aquí pues es la misma negación, ¿no? No, que el simbolito no alcanza a mirar bien, pero es la misma. Mira, el único conector lógico que nos distribuye para todas las dos digamos proposiciones es este conector. Ese conector que es, sencillamente no se le olvide que es el conector que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Que en este caso sería la conjunción. Ya habíamos dicho que en este caso en la conjunción me dice que si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero y el resto sería falso. Y lo armamos. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad y aquí tenemos la otra tabla de verdad, pues armar el conector lógico, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes de ellos se cumplen. Aquí tenemos una que se cumple, ¿sí? Esta no se cumpliría. Esta se cumple, se cumple, se cumple, no se cumple, se cumple y no se cumple, ¿sí? Entonces tenemos como resultado esta tabla de verdad para cada uno de ellos, ¿sí? Observe que no encuentran digamos una solución lógica para ello, es decir que de acuerdo a lo que me aparece acá dice plantea las proposiciones simples, enunciar el lenguaje simbólico, las premisas del lenguaje. Entonces para ello sigue el siguiente proceso, que es probar la validez del argumento empleado el método de reducción por absurdo. Si más no recuerdo, la reducción por el método por absurdo es de acuerdo a las unidades correspondientes que ya tienen cada uno de ustedes ahí y que ya han aprendido a identificar, y de igual manera ya se ha enviado eso a los foros para que ayuden a verificar con respecto a esto. Entonces esa reducción por absurdo es coger cada una de las variables que aparece ahí, identificarlas de acuerdo a lo contrario. Es decir, por eso es que aparece aquí, se supone que la conclusión es falsa, absolutamente todas las premisas deben ser verdaderas. Si alguna de las premisas es falsa, se llega a un absurdo, por lo tanto el razonamiento es válido. Entonces en este caso ya se supone que el valor que se obtiene acá, en este caso es contradictorio, ¿sí? Aquí está, falso. Se supone, en este caso aquí lo dice bien claro, todas las premisas deben ser verdaderas. Si alguna de las premisas es falsa, se llega a un absurdo, por lo tanto el razonamiento es válido. Entonces se dice lo contrario de lo otro, ¿sí? Para ese razonamiento, en este caso, si método por reducción por absurdo, existe cualquier cantidad de videos, en este caso incluso las unidades que aparece ahí,
explicando claramente todos los elementos que corresponde a eso. Te voy a colocar acá razonamiento al absurdo, ¿sí? En este caso, si es razonamiento al absurdo, escoger la tabla de verdad con respecto a eso y aplicarle lo que le acabo de mencionar, ¿sí? Yo sé que en estos momentos para cada uno de ustedes le aparece un poco confuso, pero de igual manera no es complicado en desarrollar en cada uno de esos. Entonces eso es un digamos un trabajo de apoyo que realizaron algunos estudiantes con respecto a lo que aparece ahí, explicando cada uno de los elementos. En este caso, pues aquí lo hacen con el valor de una tabla de verdad. Si en este caso con ceros y 1, pues no es lo mismo, ¿no? 1 significa verdadero y 0 significa falso, ¿sí? Aquí explica claramente lo que es la parte de la conjunción, la disyunción, que ya vimos cada uno de las unidades. Y en este caso aquí explica muy claramente cada uno de los procedimientos, cómo está ahí, cómo se debe identificar razonamiento absurdo, ¿sí? De igual manera, eso es un trabajo que deben realizarlo cada uno de ustedes. Sería ilógico realizarle todo el trabajo, ya que prácticamente tienen un 80% realizado. Entonces, muchachos, no es nada más. Voy aquí a copiar el link para que se puedan guiar un poco. Ahí está. Entonces, no siendo nada más, me despido. Ya con respecto a eso, ya tienen una guía de cómo desarrollar las premisas y cómo identificar los razonamientos de acuerdo a la unidad 2 del trabajo colaborativo 2. Entonces, desearle una feliz noche. Recuerde que hasta hoy, por más tardar, pues hay plazo para reportar todo lo que han realizado en el foro. De igual manera, este video tutorial va a quedar en cada uno de los foros con copia a los correos. Entonces, para que lo revisen, y desearles a todos mucho ánimo para la nueva calificación de trabajo colaborativo 2. Recordar también que las evaluaciones, en este caso, hay plazo hasta mañana de realizar la evaluación 1 y 2. Si bien claro le expliqué, ya le envié los correos a la plataforma, a cada uno de ustedes. En este caso, el cronograma en este caso el cronograma, el horario, observe que hasta mañana ya le queda un día prácticamente para presentar eso. Y el trabajo colaborativo pues se recibe hasta el 8 de noviembre, ¿sí? Eso significa que hasta hoy, como son 3 días antes para poder revisar cada uno de ustedes y valerles lo que ustedes realizaron en el aporte. Jóvenes, no siendo más, desearles una feliz noche y mucho ánimo en este trabajo colaborativo.